Ahora sí, hola, muy buenos días a todos los que llegaron puntual y otros que casi puntualmente, siendo así como riguroso. Están comenzando esta segunda sesión del taller de Product Ownership organizado por Books y junto con Resolver. Y simplemente para recordar, la sesión pasada estuvimos haciendo algunos ejercicios, entre ellos reforzar los conceptos de agilidad, donde ustedes movieron estos papelitos y más o menos quedaron con algo de ese estilo. Hicimos un repaso de los conceptos de Scrum muy rápidamente, esperando que a varios de ustedes igual los manejen, o por lo menos en forma inicial, y estuvimos trabajando con esta dinámica dentro de los respectivos equipos. Espero que ustedes se acuerden de sus grupos, no necesariamente vamos a mantener, sí, puede ser que mantengan los mismos, porque tengo registro de los grupos. Y les voy a copiar aquí en el chat los links para que ustedes puedan ir a ver qué es lo que, si se acuerdan en qué grupo estaban, yo les Y puedo compartir, porque tengo el registro. Les voy a decir en qué estaba, en los links de los tableros. Los links de los tableros están aquí ahora en el chat. Entonces, si ustedes se acuerdan de su grupo, lo pueden ver ahí. Y si no, se los voy a compartir en un segundo más. Esto era. Estos eran los grupos por si no se acordaban. Si alguno no estuvo la sesión anterior, no hay problema. Obviamente puede conectarse. Entonces, mientras tanto, para que vayan abriendo respectivamente los tableros y revisen, porque más que volver al tablero con grupo, vamos a comentarlo. Vamos a comentar aquí qué es lo que habíamos quedado en el fondo de revisar de qué se trataba. Rodrigo, yo estaba en la sala 3 y no me veo ahí en el... Porque a lo mejor fue justo en algún momento en que no estabas, Me pero sí, sacaste el curso, me invitaste y me sacaste ahora. y te saqué, no puede ser. Pero estaba ahí en la 3 entonces, ya. Sí, está en la 3, Entonces, ya me metí a la 3. buenísimo, buenísimo. Ya, entonces, vamos a abrir, un segundo que voy a ir a abrir algunos. Abramos la 3. Abramos la 3. O este alguno que... abrí el 1, abrí el 1. Ya, en el uno teníamos lo siguiente y más o menos quedó aquí y vamos a ver cómo nos fue y discutámoslo entre todos en la práctica. Y si ustedes me permiten, los del grupo 1, que no alcancé a ver cuántos quedaban por ahí. A ver, del grupo 1. Del grupo 1 tenemos está Joaquín por ahí, Max no está, Domingo no está, Gary tampoco, Ever. El único representante del grupo 1, Joaquín. Permiso, Joaquín. Ya, oye, entonces, había una serie de tarjetas con distintas declaraciones. De alguna manera son frases que pueden ocurrir en algún momento en cualquier proyecto, y la pregunta que se hacía implícitamente era esa frase o esa discusión o esa interacción entre quién y quién ocurría. Y ahí donde ustedes tenían que elegir, esto ocurría entre los stakeholders y el product owner, o el product owner se lo decía al stakeholder, o el product owner se lo decía al equipo, o el Scrum Master era una conversación con el Scrum Master, más o menos entendiendo cuál es la dinámica que propone Scrum. Y vuelvo a insistir, si bien es cierto, vamos a aprovechar muchas de las definiciones que tiene Scrum, pero en realidad nos vamos a abstraer de Scrum y vamos a hablar de la agilidad y de cómo los distintos métodos ágiles proponen el trabajo del Product Owner, que es el objetivo de todos los que estamos aquí. Entonces, hay una serie de cosas que seguramente aquellos de ustedes que no tienen una capacitación, una formación en Scrum, puede que no las conozcan en detalle. Ahí vamos a ir explicando algunas en la medida que vayamos avanzando, pero vamos a partir por acá. Dice aquí, nos falta el conocimiento de operar la plataforma externa. Tratemos de contextualizar. Hay un desarrollo que tiene que implementarse y que tiene que conectarse con una plataforma externa que ya está funcionando. Esa implementación, ¿quién la hace? Cuéntenme. El equipo de desarrollo. El equipo técnico, el equipo de desarrollo, correctamente. Entonces, nos falta el conocimiento de operar la plataforma externa, que es una de las necesidades dentro del proyecto. ¿A quién le tengo que decir esto? Lo explico de otra manera.
¿Es una necesidad o es un impedimento o es un riesgo? Un riesgo. Es un riesgo, es un riesgo. Entonces, en términos prácticos, dentro de la dinámica Scrum, es algo que debería ocurrir por acá. En esa dinámica del equipo técnico, oye, Scrum Master, tenemos un impedimento, tenemos un riesgo. Nos pasa eso, y Scrum Master inmediatamente se junta con él y dice, oye, tenemos que resolver esto, entonces dentro de la organización tenemos que buscar quién nos puede ayudar a resolver esta necesidad. Entonces va por allá. No sé si alguien tiene alguna duda. Segundo, hay que recordar que quedan 3 días para realizar el deployment. Eso, como ya le digo yo, el Scrum Master, que es como un Pepe Grillo, le recuerda al equipo, acuérdense que dentro del compromiso se cierra el sprint en 3 días más y tenemos 3 días para tener terminado el deployment. Incluso habría que refrasearlo para decirlo. Acuérdense que el deployment tiene que estar entregado en 3 días. Esa es como sería la frase correcta. No es como, oye, acuérdense que en 3 días más se tienen que preocupar. No, tienen que tenerlo terminado en 3 días y ustedes como equipo tienen que saber si esos 3 días son suficientes, si están en condiciones, etc. Lo mismo está correcto. Noté que han tenido problemas de internet. Veamos cómo conseguir una segunda conexión. De nuevo, en este caso, desde la perspectiva, desde la visión del Scrum Master, detectó otro impedimento, otro riesgo. Entonces veamos cómo resolverlo. Si se fijan, esta tarjeta y esta tarjeta van en la misma línea, con la única diferencia que una viene verbalizada desde el Scrum Master, y la otra, que es la de acá, y la otra viene verbalizada desde el equipo. ¿Sí? Esta de aquí, por un impedimento sorpresa, un riesgo que no vimos, no alcanzaremos a terminar el reporte de transacciones que estaba comprometido en este sprint. No vamos a alcanzar a terminarlo en este sprint. Acuérdense que en Scrum, cuando se parte la planificación, el equipo se compromete a entregar una serie de cosas, un alcance de las 10 historias, de las 10 características que el Product Owner le presentó al equipo. El equipo decide y entiende que puede alcanzar a hacer solamente 8 por la capacidad que tiene. Pero de esas 8 hay una que no la van a alcanzar a terminar. Por un impedimento no van a alcanzar a terminar el reporte de transacciones en este sprint. ¿A quién le dicen eso? A los Pablos. Nosotros Sí. teníamos pensado esa relación de Product Owner al Stakeholder, como para avisarle que no van a llegar con esa tarea. Podría ser, y es válido compensarla ahí, pero la primera notificación tiene que venir del equipo al Product Owner y potencialmente, si los stakeholders están esperando esa característica en la versión que viene en el sprint 4, eventualmente el Product Owner tiene que a su vez transmitir esa condición o esa realidad también a los stakeholders. Por lo tanto, sí estaría correcto desde esa perspectiva, tal como lo dijo Nico. Sin embargo, la primera conversación tiene que ocurrir en esta parte de aquí. ¿Sí? Otro por aquí, para los que vienen llegando, estamos haciendo un repaso del tablero de la vez pasada y tomamos simplemente en forma aleatoria al grupo 1, ¿ya? El grupo 1 para poder hacer esa conversación. Aquí hay otra tarjeta que dice: las condiciones de esta historia no están lo suficientemente claras, así que tenemos que rechazarla, y este grupo 1 correctamente la puso en esta conversación del equipo al Product Owner. Eso yo lo he visto que ha ocurrido algunas veces. Ahí vamos a entrar en detalle, sobre todo entre esta y las próximas sesiones, en la dinámica del Product Owner, porque ya nos vamos a empezar a encarnar y empoderar del rol del Product Owner. Pero a mí me ha tocado ver Product Owners que son relativamente nuevos, que describen una historia, se la entregan, se la presentan al equipo y el equipo les dice: ¿sabes qué? Le falta detalle a esta historia, no la puedo aceptar. Y el no la puedo aceptar significa no puedo meterla dentro de un compromiso sprint porque no tiene suficiente claridad para poder dimensionarla. Y te hicimos algunas preguntas, Product Owner, ahora en esta planificación, no las supiste responder, así que la tenemos que rechazar. Ocurre ocasionalmente, pero es algo que tiene que ocurrir. ¿Y a dónde voy con este ejemplo? Y de nuevo lo vamos a reforzar en algunas de las conversaciones que vienen hacia adelante. El Product Owner no es un jefe jerárquico del equipo técnico, es un par del equipo técnico. Por lo tanto, el Product Owner tiene deberes y responsabilidades, al igual que el equipo técnico tiene deberes y responsabilidades. Y por lo mismo, en esa responsabilidad,
es responsabilidad del Product Owner escribir buenas historias que no sean ambiguas, que estén claras, que tengan criterios de aceptación definidos, de manera que cuando se las explique al equipo de desarrollo, ese equipo de desarrollo tenga la información suficiente para dimensionarla y poder entregarla correctamente. Aquí hay otra de, entiendo que esta historia es compleja, pero se entendió bien, también es parte de la dinámica ahora desde la vereda del Product Owner hacia el equipo técnico, así que esto está totalmente correcto aquí. Esta tarjeta de aquí, agendemos una reunión para refinar características de la solución. Esto se podría interpretar de múltiples maneras. Uno, es una conversación que le pide el equipo al Product Owner para aclarar dudas de algunas historias o de algunas características que están, por lo tanto estaría correcto ponerla en esta sección, ¿sí? Así que eso yo lo podría estar totalmente de acuerdo. Sin embargo, esta también es una conversación que podría ocurrir entre el Product Owner y los stakeholders, porque efectivamente hay ciertas características que los stakeholders están pidiendo, hay ciertas características que los usuarios del negocio están de alguna manera definiendo, y eso no necesariamente lo tiene súper claro el Product Owner. El Product Owner no tiene por qué tener el mismo conocimiento de un usuario final, no tiene por qué tener necesariamente el mismo conocimiento del cliente. Sí tiene que tener una sintonía, sí tiene que tener esa comprensión del negocio para poder sintonizar con algunas cosas, pero no necesariamente va a tener que tener, realmente yo no soy un usuario, el Product Owner dice yo no voy a ser quien use este sistema final, por lo tanto, agendemos una reunión, por ejemplo, con los usuarios, con algunos stakeholders que tienen una conexión con el uso diario de esta solución para ver algunos aspectos. Por lo tanto, podría también calzar en la parte de acá. Para ir terminando, necesitamos que haya una versión operativa el 1 de junio de 2022. Eso es un requerimiento de negocio y eso tiene que ver un poco con las grandes necesidades del proyecto y eso está correcto, es algo que le plantean los stakeholders al Product Owner. Segundo, una nueva regulación exige que todo desarrollo esté documentado. Podría venir también de los stakeholders. Puede haber stakeholders del negocio, puede haber stakeholders del área operativa que va a recibir el producto una vez que se termine de implementar. Puede haber alguien del área legal del cliente que dice, oye, estoy observando las nuevas regulaciones y aquí hay algo que tenemos que considerar como parte de esta entrega, así que podría ser perfectamente algo que va en esta conversación. Y el objetivo es acelerar la entrada de nuevos clientes, por lo que se debe seguir el estilo corporativo. También es correctamente algo que tiene que venir del área stakeholder. Y pensemos que aquí en este diagrama los stakeholders es un grupo absolutamente diverso de personas ligadas al negocio, que puede haber gente del negocio propiamente tal, el área comercial, el área de, no sé, de logística, puede haber alguien del área legal, del área finanzas, alguien del área de diseño corporativo, etcétera. En el fondo puede haber distintas personas y todos ellos pueden incorporar algunas cosas de esto de aquí. Y creo que me van quedando 2 tarjetas. Dice, en la versión del viernes pasado viene el reporte con el porcentaje de las transacciones exitosas diarias. Eso como Product Owner tú lo sabes porque efectivamente está dentro de las historias del desarrollo, por lo tanto, esta conversación es correcta aquí, es algo que el Product Owner o la Product Owner le comenta a los stakeholders para que ellos vean la versión, se puedan conectar si es una versión disponible, que se puedan conectar y ver ese reporte porque es algo que estaban esperando. Y la última tarjeta, esto es un típico del mundo del proceso regular de desarrollo, que existe un concepto que se llama la definición de terminado. La definición de terminado es un checklist que cada historia tiene que cumplir para ser considerada entregada. Que el hecho de que esté desarrollada en software no significa que esté entregada. A lo mejor eso tiene que agregarle desarrollada, testeada, documentada, tiene que estar dentro de una demo, tiene que estar dentro del repositorio de código, una serie de condiciones que va a depender obviamente de la naturaleza del proyecto que se está implementando, pero ahí hay que recordar que las historias deben cumplir la definición de terminado. Es una conversación que hace el Scrum Master, pero típicamente se las recuerda al equipo. Es válido que se la recuerde también al Product Owner, por lo tanto es una conversación que podría ir más o menos ahí en la mitad. Así que a grandes rasgos estamos más o menos en lo mismo. Para aquellos de ustedes que vienen llegando recién, estamos revisando el tablero
de la sesión del martes pasado. Como seguramente no vieron los links en el chat, voy a volver a copiar los 5 tableros de los respectivos grupos aquí en el chat, por si alguno de ustedes no alcanzó a verlo, para que puedan conectarse y abrirlo directamente. Allí que yo les contaba, yo estaba viendo el del grupo 1. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? ¿Alguna discrepancia con el criterio que incluso yo estaba mostrando aquí? De esta dinámica, de nuevo, basada en la dinámica Scrum. ¿Dudas, inquietudes? ¿No? ¿Estamos? Buenísimo. Ya. Entonces, y por si acaso, por si alguno, estos eran los grupos más o menos que en algún momento saqué un pantallazo de los grupos respectivos, así que hoy día los vamos a conservar, más o menos, porque yo sé que hay gente que no está, así que vamos a ver cómo anda, porque tenemos una última lámina en el tablero inicial que vamos a completar y podríamos cambiarla, la verdad es que no es tan significativo. Bien, entonces nosotros hicimos esto, un segundo, hicimos esto de aquí, este fue el diagrama, y entonces ahora continuamos en el fondo con la línea de este taller conceptual. Ahora hablemos del Product Owner derechamente. Hicimos alguna introducción, la mayoría de ustedes tienen un conocimiento inicial de lo que es un Product Owner, pero vamos a hablar de algunas definiciones más concretas, más oficiales, y de algunas buenas prácticas. El Product Owner, o la Product Owner, en términos prácticos, es alguien que responde 3 grandes preguntas en un producto, servicio o proyecto, ¿ya? Primero, ¿por qué estamos haciendo este proyecto? ¿Por qué estamos implementando? ¿Por qué estamos manteniendo este producto? ¿Por qué mantenemos vivo o mantenemos en operación este servicio? ¿Qué oportunidad de negocio estamos aprovechando? Y cómo podemos medir el éxito del esfuerzo que estamos haciendo en relación al beneficio que recibe el negocio. Y si se acuerdan de la sesión del martes pasado, hablamos del concepto de la entrega de valor y de la cadena de valor. La cadena de valor es esta secuencia de actividades y de tareas que ejecutamos como organización para entregarle valor, para que un cliente finalmente se beneficie del resultado de esas actividades. Entonces, la medición del éxito tiene que ver con ver cómo o medir cómo nuestro cliente final se está beneficiando con la solución. Cuando es un producto que lo estamos haciendo para un cliente con nombre y apellido interno, por supuesto es fácil ir donde ese cliente, entregarle la solución, ver que la use y medir. De alguna manera tratar de cuantificar o al menos calificar el nivel de éxito de esa solución y según eso decir, efectivamente esto se justificó, está bien, podemos seguir trabajando, sigamos entregando valor, etc. Cuando tu usuario final, tu cliente final, es un segmento de clientes en el mercado y tu cantidad de usuarios puede ser cientos de miles, evidentemente la forma de medir el éxito cambia. Tengo que medir el crecimiento de nuevos usuarios, tengo que medir, no sé, el nivel de facturación, cuántos clientes se están suscribiendo al plan regular, cuántos están comprando productos a través de esta solución, cuántos usuarios han ido aumentando por semana, por mes. Tenemos que encontrar alguna forma también de medir. Y eso es parte, obviamente, del negocio completo, pero el Product Owner es quien va a canalizar esa medición de éxito, porque eso va a conducir también, va a justificar cualquier continuidad de desarrollo, y por supuesto, eso le da finalmente el insumo fundamental a toda iniciativa, que es esto está funcionando. Segunda pregunta que contesta el Product Owner. ¿Qué? ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Quiénes son el cliente? ¿Dónde les duele algo? ¿Cuál es la necesidad? Y eventualmente, ¿cómo podemos resolver esas necesidades? Y uno podría decir, pero esto es una pregunta que uno hace al principio. Sí, es una pregunta fundamental al comienzo, pero es algo que hay que continuar haciéndose en forma constante. Si no, veamos la lista increíble de casos, incluso emblemáticos, que han existido. Por ejemplo, ¿quién es cliente hoy día de Blockbuster? Nadie. Supongo que nadie. Blockbuster cerró. Otro ejemplo de a lo mejor alguna empresa que no se hizo esta pregunta correctamente, incluso aunque lo tenía.
No sé si se les ocurre otra empresa que de alguna manera tenía un buen negocio, pero uno puede percibir. BlackBerry. ¿Ah? BlackBerry. 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 Buen ejemplo. BlackBerry. Research in Motion, que era la fábrica. En algún momento fue el líder absoluto de los llamados dispositivos móviles, de los smartphones. Pero en algún momento empezó a perder terreno porque no fue capaz de entender cuál era la necesidad, porque no necesariamente un dolor, pero cuál era la necesidad que tenían sus usuarios y cuál era una posible solución válida, ¿cierto? Otro ejemplo. Kodak. Kodak. Exactamente, Kodak. ¿Qué le pasó a Kodak? ¿Alguno de ustedes tiene que haber tenido alguna película Kodak? Sí, no creo que sean todos demasiado nuevos que nacieron con cámaras digitales, no creo. Pero efectivamente, lo mismo Fuji. Yo efectivamente en algún momento fui muy fotógrafo de película. Mi película era Fuji y Fuji en algún momento trató de entrar en el mundo de las cámaras y de las cámaras digitales, pero no alcanzó a entrar, no alcanzó a definir una buena solución. Entonces, esta es una pregunta, el qué es una pregunta constante, igual que el por qué, por supuesto. Y la última pregunta es cómo. Entonces, si bien es cierto, las preguntas por qué y qué, uno podría decir, claro, las hace un product owner, pero se las hace cualquier dueño de negocio. Cualquiera de ustedes, que varios de ustedes aquí están como en el fondo fundadores de alguna startup, y ustedes en algún momento, más que en algún momento, se han hecho las preguntas del por qué y qué. Y en este momento seguramente están en una etapa donde todavía están en un proceso evolutivo del cómo. ¿Cuál es la solución? ¿Qué resulta? ¿Qué tipo de características voy a incorporar en esta solución que de alguna manera va a conectar correctamente con la necesidad, con el dolor, va a atender al usuario que estoy identificando? De ahí viene el cómo se implementa, cómo se debería ver. Mucho del cómo depende de aspectos técnicos. Entonces, cuando estamos hablando de alguien que está mirando esto integralmente, es el product owner el que se hace estas preguntas, pero no necesariamente quien las responde todas. ¿Me explico, no? Porque un product owner puede tener el conocimiento, la sintonía con el negocio y de alguna manera tener esa conectividad con los stakeholders, entender el segmento cliente al que estoy apuntando, entender las necesidades, volver a replantearme las necesidades, cuáles son las posibles soluciones, tener una idea, esto lo resuelvo con una aplicación, esto lo resuelvo, no sé, con un call center, estoy inventando cosas. El cómo, incluso los detalles técnicos del cómo, es algo en el cual necesitamos el conocimiento técnico. Y yo sé que algunos de ustedes que vienen obviamente de formación técnica puede que tengan una base técnica. Yo mismo que vengo del mundo del desarrollo técnico, puede que tenga una noción técnica, pero no necesariamente soy el más indicado, no necesariamente es mi foco, no necesariamente es mi expertise. Entonces ahí es donde para responder el cómo necesito apoyo de un equipo técnico. Y por eso, por ejemplo, en el mundo de las startups se habla mucho de que la fórmula ideal, que no necesariamente es la única fórmula de éxito, pero sí es una fórmula que ha demostrado tener bastante una tasa de éxito bastante mayor que en otros casos, es cuando tienes una combinación de un CEO o un encargado del negocio y un encargado técnico. Esa simbiosis normalmente es la que permite desarrollar una serie de potencias muy buenas desde esa perspectiva. Pero no quita que eventualmente ustedes puedan potencialmente subcontratar. Y les estoy contando esto porque de alguna manera voy a plantearles algunos escenarios y cómo los resolvemos, de dónde va el productor. Volvamos a ver la organización de roles que por ejemplo, propone Scrum. Yo les conté la sesión anterior que, por ejemplo, el Product Owner aparece en Extreme Programming, aparece en Discipline Agile, aparece también en conceptos como Kanban, pero en Scrum es donde uno ve que hay una cantidad de roles más exhaustiva, por decirlo de alguna manera, y volvemos a ver que hay un grupo de clientes o de stakeholders donde hay algunos que literalmente van a utilizar la solución, van a ser los usuarios, hay uno que es cliente, que es el que está viendo el negocio, hay interesados complementarios, el área legal, el área financiera, no tengo idea, el área de recursos humanos de una empresa, y el equipo que va a implementar la solución, incluye obviamente todo el equipo de desarrollo, equipo técnico, un Scrum Master que de alguna manera hace la suerte de facilitador, de coordinador. El nombre Scrum Master solamente ocurre en Scrum, pero el rol de Scrum Master
o de team leader es de alguna manera un rol que ocurre recurrentemente en distintos frameworks. Y el que definitivamente aparece prácticamente en todos es Product Owner, y que obviamente es el foco de este taller. Definamos concretamente cómo la mayoría de estos frameworks ágiles describen al Product Owner. Tiene que ser una sola persona. Pregunta, ¿por qué no pueden ser dos? Porque se dificulta la comunicación con el cliente, Por ejemplo, o pueden haber descoordinaciones o cosas por el estilo. cuando hay dos personas involucradas en un mismo rol, hay un riesgo. A lo mejor son dos personas que están Y la tremendamente responsabilidad. sintonizadas, pero sin duda hay un riesgo de que haya inconsistencia en esa definición. Patricio, tú dijiste algo, no te alcancé a escuchar. Se diluye la responsabilidad. Se diluye la responsabilidad. Hay alguien que dice hay que implementar esta característica y se la cuenta el equipo la implementa y eventualmente no se acuerdan si se las contó el Product Owner 1 o Product Owner 2. A mí como consultor me ha tocado un par de veces entrar en organizaciones que de alguna manera están definiendo que hay dos Product Owners para un proyecto, porque hay uno que tiene una expertise en una parte del negocio y otro que tiene una expertise en la otra parte del negocio. Y podría sonar natural, claro, el que tiene conocimiento en esta parte va a participar en este sentido y el otro en otro sentido. Pero el tener múltiples personas hace que el equipo eventualmente no sepa a quién preguntarle, porque es al 1 o al 2 o al 3, eventualmente. Entonces, no. El Product Owner puede que no tenga todo el conocimiento del negocio. Ojalá tenga bastante, tenga sintonía. Puede que no lo tenga todo y en ese sentido se va a apoyar con distintos stakeholders que sí tengan esa expertise puntual en el negocio. Pero es el canal único y responsable hacia la definición y visión de la solución de cara al equipo. De cara al equipo, por supuesto, de cara a los stakeholders. Por lo mismo, tiene que tener un claro conocimiento del negocio. ¿Cuánto es eso? Va a depender del contexto, porque les voy a contar escenarios donde había product owner que no eran expertos necesariamente en negocio. Sí, evidentemente tenían algún nivel de sintonía, pero no necesariamente era un experto absoluto que llevaba 15 años metido en el mundo del retail para hacer una aplicación que tenía que ver con compras de e-commerce. No, evidentemente no tiene por qué tener un nivel de expertise tan grande, pero sí el suficiente como para plasmar cosas que les van a transmitir los stakeholders en características que van a entrar dentro del producto. Obviamente, canales de comunicación directa con todos los stakeholders, con los interesados, siendo capaces de entender lo que le piden, las necesidades declaradas y explícitas de los stakeholders, así como reconocer las necesidades no declaradas. En el mundo del desarrollo de software existen dos conceptos, que es el requerimiento y el requisito. ¿Quién sabe cuál es la diferencia? Y hay una paradoja en la traducción del inglés a todo esto. ¿Alguno de ustedes sabe la diferencia entre un requerimiento y un requisito? A ver, el requerimiento es lo que se necesita que haga, y el requisito son las condiciones de ese requerimiento. Hay algo de eso, pero no, Me aventuro por ahí. sí. A ver, y lo que pasa por ahí les cuento, no sé, perdón, no sé si alguien más iba a decir algo, que interrumpí. Ya. Sí, que el requisito, perdona. Sí, no, dale. El requisito suena que tiene carácter más obligatorio. El requerimiento es como algo que queremos hacer, el requisito es algo que tiene que estar. Hay una combinación efectivamente de eso, y de hecho el requerimiento es algo que alguien pide, es una solicitud, incluso si uno ve sinónimos de requerimiento es solicitud, hay una petición, y efectivamente el requerimiento puede ser una petición porque alguien necesita algo, pero el requisito son las condiciones, el requisito es algo que tiene que estar, es una necesidad. Cuando tú eres el product owner, estás entendiendo cómo la necesidad es un problema y obviamente estás interactuando con stakeholders que son los que viven el problema y ellos te van a transmitir requerimientos. Seguramente varios de esos tienen requisitos, están asociados a requisitos, pero te lo están pidiendo desde la perspectiva personal de cada uno de ellos. El trabajo del product owner, así como en el mundo tradicional del desarrollo de software, era el analista de negocio, es entender lo que te están pidiendo y tratar de leer entre líneas
para descubrir los verdaderos requisitos. Entonces, se dice, por ejemplo, también que el product owner, al igual de lo como era un analista o el jefe de proyectos tradicional, no es un tomador de pedido como un garzón en un restaurante. Tráigame un barro en Lugo con una bebida. No, evidentemente el product owner tiene que entender si hay una petición, qué hay detrás de esa petición. Entonces, esa comunicación es fundamental y tiene que lograr un nivel de cercanía importante. De alguna manera, aquí ustedes pueden interpretar que hay una suerte de necesidad de habilidades blandas que tiene que tener el product owner para lograr hacer fluir esa comunicación con un digamos, un grupo de stakeholders que incluso pueden ser diversos y puede que entre ellos no estén de acuerdo. A mí me ha pasado cualquier cantidad en las veces que he tenido que ser product owner, que me ha tocado ahí los stakeholders que empiezan a discutir entre ellos. Oye, no, pero que lo que pasa es que aquí debería tener eso. Mira, estamos bien, pero en realidad si tú lo pides de esta forma va a pasar esto otro. Y están de repente una reunión entera tratando de despejar eso. Ahí donde un product owner tiene que incluso tratar como mediador, en el fondo decir, a ver, yo sé que tú tienes esta necesidad, tú tienes esta otra necesidad, tratemos de encontrar un punto en que se resuelven las dos, etc. Eso puede ocurrir. Obviamente tiene que tener capacidad de análisis y organización para poder reconocer no solamente esos requisitos que a veces no están explícitos, sino que además interpretar la prioridad. Y la prioridad es algo que vamos a incluso profundizar, creo que en la sesión número 5 o en la 6 de este taller, porque a veces no es obvio. A veces hay una serie de condicionantes que dicen esto debería ir antes que esto otro, y a veces esa prioridad tiene que ver con una necesidad de negocio, a veces tiene que ver con despejar un riesgo técnico, a veces tiene que ver, mira, esto no es tan prioritario como otras cosas, pero hacer esas otras cosas demora una semana, mientras que hacer esto demora un par de horas. A veces el hacer un quick win tiene mucho más sentido que hacer un large win, en el fondo, porque también te permite despejar cosas. Quinta característica, tiene que tener un nivel de dedicación, dice por ahí, cercano al 100% del proyecto. De nuevo, como a mí me ha tocado ser consultor en un montón de proyectos, uno de los últimos que me tocó a la mitad del año pasado, había una persona declarada como product owner dentro de la empresa cliente y le habían dicho, tú vas a ser product owner de este proyecto, pero no te preocupes porque con media jornada a la semana estás listo. Y media jornada en un proyecto que es crítico, no existe ni una posibilidad. Es al revés, tú puedes disponer de media jornada a la semana para hacer otras cosas y el resto va a ser pega normal. Y uno podría decir, cuando entiende Scrum inicial, pero en realidad mientras el equipo está dentro del sprint y está trabajando, yo como product owner me puedo salir y puedo hacer otras cosas durante esas 2 semanas de sprint. Sí, pero en realidad el trabajo de preparar el backlog, de anticiparse a lo que viene en los siguientes sprints, es un trabajo prácticamente de jornada completa, particularmente si tú no eres el experto en el negocio y o tú tienes que interactuar con múltiples stakeholders de distintas áreas. Entonces ahí es donde hay que tener un par de ojos bien puestos en cuál es el nivel de dedicación. Para tener una idea práctica, uno puede ser product owner jornada parcial, media jornada, sí, de nuevo, si es que tú tienes soltura en el rol de product owner, si es que tú tienes mucha sintonía con el negocio, si tú a lo mejor eres particularmente uno de los stakeholders, sí, podrías dedicar una media jornada, pero menos de media jornada para un producto intensivo de estas características es súper poco probable. Entonces ahí viene una conversación que voy a dejar mientras en pausa. Entonces, si yo soy una de las personas, digamos, interesadas en este proyecto, pero no puedo dedicarle más allá de un tercio jornada, ¿significa que no puedo ser product owner? Sí. ¿Y entonces quién va a ser? Y esa la vamos a dejar en pausa porque la vamos a tratar de... Tengo unas láminas especiales para responder eso. Tiene que ser capaz de comunicar correctamente y hacerse entender por los equipos técnicos. Aquí habemos algunos computines y sabemos que los computines hablamos otro idioma. Efectivamente, tenemos otra forma de entender, incluso a veces de verbalizar cosas relacionadas con negocios. Entonces, el product owner tiene que tener al menos esa sintonía contextual, lingüística para poder fluir. ¿Cuáles son sus funciones y responsabilidades? Yo creo que ya lo tienen más o menos claro, pero obviamente ser la voz
del negocio, más que del cliente propiamente tal, ser la voz del negocio, representando al cliente, a los interesados, a los usuarios, y es responsable de que lo que haga el equipo esté generando valor. Es responsable de asegurar esa clara comunicación de las características que necesitamos del producto para que el equipo las entienda y trabaje en esa dirección, y es responsable de declarar y establecer la visión compartida del producto. Es importante en el mundo de la agilidad que haya una visión del producto y que todos los involucrados en este proyecto, equipos técnicos, interesados, product owners, Scrum Master, todos entiendan esa visión. Se asegura de que el equipo trabaje desde la perspectiva del negocio. ¿Cómo? Acuérdense que Scrum tiene varios principios y aspectos. Todo se hace con una justificación del negocio. ¿Cómo se refuerza que lo que implementa el equipo está justificado por el negocio? La organización, el negocio representado por el cliente y el product owner hacen una evaluación previa del caso de negocio y según eso justifican invertir los recursos del proyecto. Típicamente el caso de análisis, hagamos un dimensionamiento grueso, una visión, una razón de hacer este proyecto, ¿tiene sentido? Ok, entonces armemos el proyecto, es una etapa previa a cualquier proyecto. Una vez que ya está definido eso, el proyecto se conduce por la prioridad de negocio que va influyendo en qué lugar del backlog están las características que el product owner va a ir detallando, y el equipo de desarrollo, el equipo técnico, el equipo Scrum, implementa esos entregables según el valor de negocio que les transmitió product owner. ¿Ok? La calidad no es algo que esté fuera, está implícito. Y hay aspectos de calidad relacionados con el negocio y hay aspectos de calidad técnicos. Evidentemente, si hay aspectos de requisitos técnicos, de aspectos de conexión con arquitectura, de una arquitectura de infraestructura que ya existe, hay un aspecto técnico de que hay que cumplir ciertas regulaciones, hay aspectos técnicos de en realidad esto tiene que ser heredable por un equipo de desarrollo que no es el mismo que lo está implementando hoy en día. Todos esos requisitos son parte de lo que los stakeholders le transmiten al product owner, y el product owner tiene que de alguna manera manifestar eso como condiciones dentro de las historias, de las características que el equipo de desarrollo va a implementar. Entonces, la calidad básicamente es la capacidad que tiene la célula, el equipo de desarrollo completo, incluyendo product owner, de entregar este entregable, de completar el entregable cumpliendo los criterios de aceptación, agregando valor de negocio esperado por el cliente, y eso involucra planificar, dimensionar y ejecutar, o sea, dimensionar, planificar y ejecutar actividades dentro de la implementación que aseguren esos niveles de calidad. Tengo que incluir testing de esta característica, hagamos testing. Tengo que incluir un focus group para poder validar que efectivamente una característica la vamos a implementar, hagamos un focus group. Lo que corresponda para que de alguna manera nos tengamos un nivel de garantía que la calidad de lo que estamos entregando cumple con los objetivos. Y eso tiene que estar planificado. Y eso evidentemente tiene que ver con cómo se hace la planificación. Acuérdense ustedes, aquellos de ustedes que conocen algo de Scrum, hay una reunión, hay una ceremonia que se llama la planning. Y en la planning está esta conversación entre Product Owner y equipo Scrum, donde hacen doble clic de las características que necesita el producto que hay que implementar, prioritarias, y se ponen de acuerdo con cuáles son las actividades que hay que resolver para llegar con eso. De repente aparecen cosas como esta. Viene un cliente, viene incluso el Product Owner, le transmite al equipo una necesidad. Como usuario, como que requiero trasladarme y estamos entrando en una crisis de combustible, necesito un triciclo de propulsión en base a energía solar. Entonces le pasa al equipo técnico esta especificación, necesito un triciclo de propulsión en base a energía solar. El equipo técnico analiza la cantidad de paneles solares que necesita, porque obviamente un triciclo de 1 o 2 pasajeros, entonces este nivel de peso tiene que tener esta potencia, etcétera, etcétera, y llega con el resultado y aquí lo tienen. Señores, fantástico, aquí tienes tu triciclo. ¿Qué problema tenemos aquí? Y no ve nada. ¿Alguien lo manejó? ¿Se hizo el testing de usuario final? ¿O alguien cuando estuvo diseñando la solución consideró que efectivamente había que darle un espacio para que el conductor pudiera ver? Ah, pero es que eso era obvio. ¿Quién
¿Quién ha tenido conversaciones de eso era obvio? Y el equipo técnico te mira, si te abre los ojos, se le dilatan las pupilas y dice, no sé si era obvio porque yo como equipo técnico no tengo ese nivel de sintonía. Yo no manejo triciclo. Yo entiendo de paneles solares. ¿Se entiende o no? Entonces, ahí, dentro de esta dinámica de agilidad, donde existe el rol del Product Owner, es el Product Owner finalmente el que tiene que sintonizar con esto y poder lograr esa transmisión correcta. El criterio de aceptación tiene que incluir cosas que a veces son obvias. Oye, este triciclo de propulsión de energía solar tiene que permitir que alguien se siente y lo maneje y no choque. Entonces hay que resolver eso, ¿ok? Y lo último, acuérdense que estos proyectos se justifican en un esquema de agilidad porque estamos incorporando la dimensión del cambio. Queremos mantener un nivel de flexibilidad en beneficio del negocio. Queremos ser capaces de ir implementando el producto durante varias iteraciones, varios sprints, y que en la medida que voy aprendiendo cosas del producto, voy aprendiendo cosas de cómo los usuarios reaccionan al producto, yo como Product Owner voy a pedir cambios. Voy a, más que pedir cambios, digamos, antojadizamente, voy a darme cuenta de que hay cambios que no pensé originalmente, que no se pensaron originalmente, que pueden ser tremendamente beneficiosos. Y eso tengo que tener la capacidad de incorporarlo. ¿Cómo me doy cuenta? Con el ciclo planificar, implementar, verificar, chequear, y según eso, hacer ajustes. ¿Cómo hago eso? Cada versión de nuevo sprint se planifica, se ejecuta, termina sprint, termina la versión, esa versión queda disponible en producción, yo tomo esa versión disponible y le hago algún test de usuario, un focus group, lo traigo a algunos usuarios family and friends, a usuarios alfa, les digo, prueben esto, díganme qué les parece, denme feedback, lo uso yo, anoto cosas, trato de simular. No estamos hablando de un testing técnico, no estamos hablando de un testing de carga, un testing de integración. De repente validemos esa solución y veamos cómo reacciona el público final. Y según eso, hago los ajustes. En el próximo sprint voy a pedir que modifiquen esto de aquí. Voy a pedir que simplifiquen el formulario de inscripción de usuario. Voy a pedir que el carrito de compra sea más expedito, que tenga un botón de compra en un clic, como lo tiene Amazon, cualquier cosa. Y eso deriva en cómo voy poniendo cosas en el backlog y de repente del aprendizaje de un sprint puedo decir, aquí voy a hacer una modificación y la pongo arriba en el backlog, la pongo como una prioridad alta y eso es factible de hacer en cualquiera de los esquemas ágiles con estos ciclos. La capacidad de reacción frente a los requerimientos y requisitos cambiantes según las necesidades del cliente o la evolución del mercado. Este marco de trabajo, el ágil, Scrum, Kanban, etcétera, te permite adecuarte a las nuevas exigencias que normalmente están involucradas en los proyectos complejos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Yo creo que son cosas que la mayoría de ustedes entendía sin ningún problema. Entonces, toda esa combinación de cosas son las que de alguna manera encarna un Product Owner. De nuevo, el Product Owner no tiene por qué ser un experto técnico, pero tiene que tener suficiente capacidad de lenguaje para hablar con el equipo técnico. No tiene por qué ser un súper experto del negocio, pero tiene que tener la sensibilidad y sintonía con el negocio para entender las necesidades de los stakeholders y plasmarlas en características. Y tiene que estar atento a todos estos elementos de criterios de aceptación, etc. ¿Qué diferencias tiene un líder dentro del mundo de la agilidad, como es el rol del Product Owner, versus un jefe de proyecto? ¿Quién se le ocurre aquí una definición de diferencia entre el clásico jefe de proyecto y lo que propone ser un Product Owner hoy día en el mundo ágil, más moderno? El jefe de proyecto siempre se fija en un plan. No es un plan y no permite que haga cambios. Exactamente, el jefe de proyecto tiene como prioridad, como foco, casi como mandamiento, cumplir el plan, sin poner foco o atención en eventuales beneficios de negocio que ese plan genera o no genera. Yo cumplo con el plan. Cuando alguien armó este proyecto e hizo este plan, yo asumo que estaba pensando en el negocio. El Product Owner, correctamente, como bien dijo Heber, muchas gracias,
está mirando el negocio y según eso altera lo que está haciendo. Por eso mismo, en el mundo de la agilidad, no se habla de grandes planes, o se habla a lo mejor de un plan de largo plazo, pero muy general, muy de alto nivel, sin detalle. El detalle está en planes de corto plazo, en un sprint, en los siguientes 2 sprints, nada más. Cuando hablamos de planes detallados es solamente en un rango de semanas. Aunque un proyecto esté dimensionado para durar meses, el plan detallado tiene semanas. Y vuelvo a insistir, uno puede mantener un plan de gran alcance, un plan un poco más abstracto, de necesito resolver la parte de que los clientes puedan comprar. ¿Con qué nivel de detalle lo vamos a ver en los sprints? Pero que efectivamente tiene que haber un medio de compra de los clientes en este e-commerce, tiene que haberlo. Cosas de ese estilo, eso evidentemente pueden ser grandes características o grandes, incluso se les llama a veces épicas, que vamos a hablar también de la épica. Entonces, hay varias diferencias entre un jefe de proyecto y un líder, product owner. Normalmente, si bien es cierto, los dos están gestionando recursos y personas y explican la visión, el foco es distinto. El jefe de proyecto se enfoca en que se cumplan tareas, en que se ejecuten tareas, mientras que el product owner busca cumplir metas relacionadas con el negocio. El jefe del proyecto designa tareas y el product owner impulsa ideas y el equipo decide cómo implementarlas según las tareas. El jefe del proyecto efectivamente mitiga riesgos y el product owner incluso es capaz de tomar riesgos, y en el mundo de la agilidad se les habla de hipótesis. Creo que si el formulario de inscripción le pedimos estos 4 o 5 datos a los clientes, va a ser lo suficientemente fácil y los clientes no van a desistir de inscribirse. Pero hagamos la prueba, es una hipótesis. Nos dimos cuenta de que la tasa de abandono del formulario de inscripción es de un 70%, tenemos que simplificarlo. Entonces, yo como product owner estoy dispuesto a tomar riesgo porque quiero aprender en el proceso. Acuérdense, planificar, ejecutar, verificar y aprender y hacer ajustes. Tengo incorporado como parte de la dinámica de trabajo el correr riesgos y eventualmente validarlo. Pero para eso tengo que tener, obviamente, la oportunidad de validarlo. Y si yo tengo algo puesto en una cajita cristal que está bonito y le hago una demo a los stakeholders y de ahí no sale, posiblemente no estoy validando lo suficiente. A lo mejor me conviene empezar a hacer pruebas con usuarios alfa o lo que corresponda. El jefe de proyecto tiende a tener un enfoque de control, por eso aprueba y valida, mientras que el product owner, a pesar de que tiene una dinámica similar en el contexto de la entrega del sprint, tiene que aprobar y validar lo que el equipo está entregando como sprint, pero el foco está en motivar e impulsar características y la expectativa de control del jefe de proyecto se cambia por una inspiración y una transmisión de confianza en general del productor. ¿Sí? Entonces, adelante, a grandes rasgos, Product Owner hace una serie de cosas dentro de un proyecto. Declara, seguramente en conjunto con los stakeholders, la visión del producto. Puede incluso ayudar o incluso dirigir la definición de la composición del equipo. ¿Pero por qué es eso? ¿No es más bien una tarea técnica? No necesariamente. Las características del producto, las características del resultado que va a salir del proyecto, demandan cuáles son las características del equipo. Tiene que tener un nivel de usabilidad y de estética fundamental. Entonces el equipo tiene que incluir capacidades de diseño. Tiene que tener un nivel de calidad a toda prueba. Entonces el equipo tiene que tener algunas personas absolutamente dedicadas al control de calidad. Tiene que tener un resguardo con respecto a la ciberseguridad. Entonces tengo que incluir dentro del equipo gente con esas capacidades. A menos que eventualmente sea algo muy puntual y lo podamos subcontratar. Pero esa definición, la definición de composición del equipo obedece a necesidades de negocio, obviamente aterrizadas técnicamente, pero son las necesidades de negocio las que impulsan cuáles son esas necesidades técnicas. Desarrollar las épicas tiene que tener un carro de compra, los detalles del carro de compra que voy a comprar con medios electrónicos, un PayPal, o no tengo idea, eso técnicamente lo vamos a ir viendo después. ¿Voy a tener un one click o no voy a tener un one click? Eso lo vamos a ver después. Tengo que ser capaz de priorizar el backlog, tengo que definir de todas las cosas que hemos declarado que queremos implementar, cuáles son las que deberían ir ahora, cuáles deberían ir a continuación. La planificación de entregas, las fechas de entrega obedecen a necesidades de negocio.
hay condiciones estacionales. ¿Ah? Yo tengo que tener un sistema de monitoreo del aumento de consultas médicas por enfermedades estacionales, virus incisional y cosas de ese estilo. Eso no lo puedo tener andando en noviembre. Ya pasó, ya pasó el invierno aquí en Chile, entonces evidentemente tenemos que tener ese nivel de temporalidad derivado del negocio. Tenemos que tener esta nueva característica antes del Cyber Monday, antes de lo que venga. Entonces, esas son fechas que tienen que ver. Ahora, uno conforma un equipo con un tamaño para que eventualmente tenga una capacidad, un ancho de banda para llegar con una cantidad importante de características a la fecha correspondiente. Entonces, esta planificación de entrega de alguna manera condiciona la composición del equipo. ¿Sí? Crear las historias de usuario, desde las épicas, empezar a detallar con características concretas que se les llaman historias de usuario, actualizar permanentemente el backlog que está priorizado y finalmente, una vez que el equipo está entregando las historias implementadas, aprobarlas o rechazarlas según los criterios de aceptación. ¿Sí? Para ir reordenando, ustedes recordarán de que efectivamente teníamos, esto es lo que propone Scrum, que es muy similar a la mayoría de los proyectos. Voy a contar en una parte de esta sesión 2 ciclos de vidas distintos, uno que efectivamente es basado en esta misma, pero un poco extendido, como lo propone Discipline Agile, pero en términos gruesos yo creo que estamos siempre más o menos en lo mismo. El análisis del caso de negocio, la visión del proyecto, coordinar equipo, conformar equipo, armar el backlog priorizado y hacer la planificación de entrega, era lo que estábamos conversando recién. De ahí viene el trabajo iterativo, el sprint, que pasamos con el sprint backlog concreto, que sale de la planificación, el trabajo de los entregables, la reunión diaria, y entregamos la versión del sprint. Aquí están, ¿estamos de acuerdo? Y otro sprint, y otro sprint, y otro sprint. Y a veces, en algunos casos, ocurre una entrega final. Típicamente cuando tenemos un escenario de que hay un proveedor que hizo una versión grande o un MVP, ¿ya? Una primera versión, digamos, comercial, que justamente le hace la entrega y dice muchas gracias, terminamos, fue un gusto y nos vamos. A veces existe esa entrega final, pero en la gran mayoría, yo diría, de los casos, cuando yo termino un gran proyecto para sacar una gran versión, de ahí viene un cambio de ciclo que significa trabajemos en forma regular. ¿Sí? Ok, vamos viendo qué pasa en términos de estas actividades del Product Owner. Aquí, para hacer la declaración y entender el proyecto, yo me junto con los stakeholders, yo sintonizo con el problema, levantamos algunos aspectos de valor de negocio relacionados con el problema antes de hacer una implementación, y eso normalmente se hace en lo que se llama una Project Inception o una Inception Deck, que es lo que vamos a hablar el próximo martes. Esa es una ceremonia que está compuesta de varias dinámicas, donde invitamos a los stakeholders, y a veces, muchas veces se invita al equipo técnico a que discutamos entre todos, hagamos una suerte de brainstorming de por dónde va la necesidad del proyecto, del producto, qué características tiene que tener, por qué esto sí, por qué esto no, dónde vemos que hay riesgo, dónde vemos que están los puntos esenciales de entrega de valor, dónde tenemos un segmento cliente que puede haber. Todo eso se levanta, se declara en esta Project Inception, que deriva, entre otras varias cosas, en una declaración de visión del proyecto, una suerte de manifiesto. El proyecto tiene como objetivo hacer esto, tiene un foco en esta parte de aquí, lo vamos a desarrollar, estas son las fechas relevantes, etcétera, etcétera, antes de que el equipo parta con su primera iteración, o a lo mejor ya está partiendo con las primeras, pero todavía estamos en un proceso de declaración hacia dónde vamos. Cuantificar resultados, definición de KPI, definición de criterios de éxito, definición de cómo vamos a ir midiendo, eso va obviamente dentro de la definición del backlog, al igual que definir las épocas que derivan obviamente de la visión. Este producto que tiene que tener una posibilidad de que los clientes elijan productos y los compren, esa compra tiene que estar relacionada con un carrito compra. Sin entrar en detalle, a lo mejor el carrito compra que tiene que tener la tarjeta o con un pago a través de medios nuevos, digitales, no tengo idea. En el fondo, ese detalle a lo mejor lo puedes declarar inicialmente si es un aspecto importante, pero no tienes por qué entrar en un nivel de detalle inicial, el que corresponda. Cuando ya estamos en el proyecto, en las iteraciones, la definición de historias de usuario, la priorización de historias y la validación del valor creado por el equipo.
Y finalmente, aquí participan los stakeholders, aquí es donde ocurren las hipótesis, etc. Ahí donde evidentemente vamos a ir combinando todo esto. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a ir primero a esto. El ciclo de producción. Entonces, si lo simplificamos, tiene entender el negocio, cuál es el problema, definir las características de la solución, implementar una versión, una porción operativa que pueda ser utilizada parcialmente, completamente, que resuelva una problemática integral, pero no el problema, pero no el negocio completo, etc. Y finalmente, revisar y validar la solución. Si ustedes se acuerdan, esto tiene una lógica del plan, do, check, adjust, que es parte de uno de los conceptos fundamentales dentro de cualquier proyecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, dado que son casi justo las 8, vamos a hacer una pausa de 10 minutos, 10 minutos, nos volvemos a juntar aquí a las 8:10 y vamos a hacer un ejercicio, que no es este. Rodrigo, ¿dónde estás? ¿Que estás hablando de la 8.10? Ahí estás. Perdón, a las 8:10, son casi las 10, casi las 10, casi las 10. 10-10. A las 10:10, a las 10:10. Son casi las 10, a las 10:10. Perdón, Ya. me corrí. ¿Ya? Muchas gracias por el alcance de zona horaria erróneo que tenía. Les voy a volver a copiar los links. Pregunta, así gruesa. ¿Cambiamos los grupos? Yo creo que vamos a tener que cambiar los grupos porque tenemos algunas pocas personas que no habían venido el martes y que hay un montón de personas que no están del martes y día. Yo creo que vamos a cambiar los grupos, ¿ya? Entonces, les pregunto. Y vamos a hacer este ejercicio que les voy a mostrar. En la tercera página del tablero está esto mismo, entender el negocio, definir las características, implementar una porción operativa y revisar y validar la solución. Y hay una serie de actividades que eventualmente uno puede hacer. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento de este ciclo yo debería poner la priorización de historia o gestionar el equipo o el dimensionamiento? Típicamente hay un planning poker que es en el fondo estimar el esfuerzo que está asociado, hacer un testing y documentación del proyecto. ¿En qué momento del proyecto hace eso? Eso lo hacemos a la vuelta. Yo voy a hacer las salas como lo hicimos anteriormente. Les voy a volver a copiar a la vuelta los links de los tableros y puede que les toque en un grupo nuevo, pero da lo mismo, el tablero 1, 2, 3, 4, 5 van a estar disponibles. Nos vemos entonces en 10 minutos. Voy a poner un reloj. Ya, ¿cómo les fue? ¿Salió más fácil o no? Depende de los Estuvo bien. Depende de los resultados. Hay un grupo que me decía, no, terminamos súper rápido. Que esté bueno, no sabemos. Pero terminamos muy rápido. Oye, hagamos una revisión muy rápida de esto. Comparto pantalla. Si me sí, entonces partimos grupo 1. Efectivamente, definición de las habilidades del equipo va más bien al principio, definición de KPI del producto, gestionar el equipo de personas, priorización de historia, va en esta parte más o menos de aquí. ¿Sí? ¿Coincidimos? ¿Alguien puso algo distinto? Permiso, grupo 2. Definición de habilidades del equipo, priorización de historia. Sí, podríamos discutir si van por aquí. Yo creo que la priorización de historia podría ir más o menos entre medio de esto de aquí. El grupo de 3, más o menos. Algunos de ustedes prefieren la priorización de historias por acá. Revisar y validar las horas de la solución. Interesante, interesante. Entonces, definición de KPIs tiene que ver con definir las características de la solución, la priorización también, el desarrollo por hipótesis normalmente también está por acá, el dimensionamiento va cuando ya estamos planificando y comprometiendo, testing y validación, yo creo que todos coincidimos que van por el lado de acá, testing y validación, testing y validación, testing y validación, sí, correcto. Y podríamos entrar en la duda de si gestionar el equipo es algo que se hace durante el desarrollo o es algo que se hace, como lo pusieron ustedes aquí, más bien hacia arriba, que en realidad la definición de habilidades del equipo tiene que ver a veces más bien con las características de la solución
entre entender el negocio y definir las características de la solución. Ah, la solución tiene que tener esto. Entonces, según eso, traigo las habilidades correspondientes al equipo. Pero redondeando un poco más, un poco menos, yo creo que están en lo correcto. No sé si a alguien le quedó alguna duda respecto a este ejercicio o a estas alternativas. Si quieren discutir alguno de estos en particular, bienvenido. ¿Dónde quedaría? ¿Cuál, perdón? ¿Gestionar el equipo de personas dónde quedaría? El gestionar el equipo de personas es más bien por acá, efectivamente. En la medida que yo estoy armando, porque no sé, el gestionar el equipo de personas es cómo el equipo va armando el trabajo en el día a día. Entonces tiene que ver más bien con este trabajo diario, porque la definición de las habilidades es algo que va más bien al principio, eso está correcto, y tiene que ver con entender el negocio o potencialmente con definir las características de la solución. Pero la gestión es un poco más durante el lado de implementación. ¿Sí? Correctísimo, correctísimo. Estamos entonces. Rodrigo, yo tengo una duda. Dale, María Inés, perdón, no, me parece que parece, pero dale, María Inés, y después vemos, creo Patricio, en la voz que escuché. Ya, gracias. No, lo que pasa es que nosotros en nuestro grupo habíamos puesto la priorización de historia, la habíamos puesto tal como está ahí, en la Ya, imagen. Pero lo conversamos y también puede ser algo que se dé entre el 4 y el 1, porque una vez de revisar y validar la solución, puede ser que te des cuenta que tienes que reordenar las historias o a lo mejor hacer ajustes en alguna de ellas. mira, yo creo que están en lo correcto, por eso que efectivamente yo dije, mira, es interesante ponerlo aquí. Si uno es riguroso a la definición, normalmente las historias, cuando uno ya tiene las características de la solución, la historia ya es un aterrizado de la solución. ¿Ah? Pero la priorización nace de entender la solución y entender el negocio. Entonces, la primera parte de esa frase, la priorización, viene conducida por entendimiento del negocio y el problema, y la parte historia viene un poco por el lado. Así que en el fondo podría ser correctamente interpretable que hay una priorización hecha en esta etapa. Sin embargo, en mi interpretación, como yo escribí las tarjetas, me tinca que va más bien por aquí, porque justamente tiene que ver cuando yo ya aterricé la solución. Sutileza pequeña. Ahora sí, Patricio, creo que tú habías mencionado algo que te dejé ahí en espera. Sí, el dimensionamiento Planning Poker es una planificación, ¿cierto? De la estimación. Sí. ¿Ya? ¿Eso no está en el 2? ¿O lo dejaste en el... Esto debería, sí, el Planning Poker debería ser más bien por ahí. Una vez que yo tengo definidas las características de la solución, las dimensiono y según eso se implementa. Entonces va más o menos en esta etapa como media intermedia. ¿Cómo lo pusieron el resto? Lo pusieron, claro, lo pusieron más bien aquí, lo pusieron más bien aquí y lo pusieron más bien aquí. Sí, coincide más bien cercano saliendo del 2. Sí, sería correcto. Eso, oye, bien. En todo caso, creo que ya se va entendiendo bastante mejor. Buenísimo. Entonces, vamos a ver, y esto es un ejercicio un poco más amplio para todos. Típicas preguntas de las organizaciones que todavía siguen con paradigmas tradicionales, y la pregunta es cómo ustedes dentro de este esquema de agilidad responden estas preguntas, o cómo retransforman estas preguntas. El gerente de la empresa, que obviamente no está participando en el proyecto, un stakeholder, les pregunta a ustedes como product owner, ¿qué van a hacer si se atrasan con la fecha comprometida? ¿Cuál es la respuesta del product owner? Llorar puede ser. Correr en círculo. Ver cómo mitigar el impacto, ¿no? Pedir 1000 perdones. Les cuento la respuesta oficial del product owner. La fecha no se mueve. No nos podemos atrasar. La fecha no se mueve. Eso. Si el trabajo fue subdimensionado, que eso sí pasa, hay un subdimensionamiento, hay riesgos que no viste, hay impedimentos sorpresa, la vida ocurre, pero la fecha no se mueve. ¿Qué es lo que se mueve? El alcance. El alcance. Se recorta el alcance. Se recorta el alcance. Y si ese recorte de alcance está bien hecho, la priorización está bien hecha, lo que vas a recortar va a ser lo menos prioritario. Potencialmente un stakeholder te podría decir, pero igual yo quiero todo. Pero desde un punto de vista práctico, ahí está la habilidad
a veces con habilidad blanda de un product owner de lograr convencer, de lograr transmitir que el 90% de lo implementado del alcance, cumpliendo en la fecha, tiene más valor que atrasarnos 2 semanas más, 3 semanas más y tratar de llegar al 100%. Si efectivamente ese 10% que está quedando es literalmente el menos prioritario, en teoría es más negociable. Entonces, es importante jugar correctamente con este paradigma. Las fechas en el mundo de la agilidad no se mueven, lo que se hace es ajuste de alcance. En mi experiencia, 80% de las veces ese ajuste de alcance son cosas que eran menos prioritarias y que en realidad, a pesar de que haya un stakeholder muy empecinado en tenerlas, tú puedes llegar a un nivel de diálogo y de convencimiento de que en realidad no eran tan necesarias y o que puedes postergar esa entrega para un sprint extra, si es que efectivamente se negocia hacer un sprint extra, pero ya en la fecha comprometida sacaste una versión. Y eso tiene que ser, a diferencia del jefe de proyecto que cumple los planes, el product owner se enfoca en generar valor. En la fecha comprometida está la entrega de algo. El 90, el 95%, el 98% de lo que habíamos comprometido, pero hay algo. Si tú dices, dame 2 semanas más, la entrega en la fecha comprometida es 0. Eso es. Otra pregunta. ¿Cómo me garantizan que no se van a pasar de presupuesto? Qué bonito, ¿eh? Ay. ¿Cómo se hace el presupuesto en estos proyectos? La mayoría de estos proyectos. ¿Cómo se No conforma? puedo cumplir esa promesa. ¿Cómo se conforma el presupuesto? ¿De qué depende? Del alcance. Y el tiempo. ¿Pero dónde vienen los costos? Ahora. ¿De cuánta harina compraste? ¿De cuánto madera tuviste que transportar en camiones? No. El esfuerzo. Del esfuerzo. Del esfuerzo de recursos humanos, la dedicación de recursos humanos. Si la fecha no se mueve y el equipo trabaja hasta esa fecha y lo que se hace es recortar el alcance, potencialmente yo no me voy a pasar de presupuesto. Lo que voy a hacer es recortar el alcance. Y ahí de nuevo es donde está esa habilidad de haber priorizado correctamente durante el proyecto y de cumplir con el 90-95% del valor con un 80% de las funcionalidades. O el 99% del valor con el 90% de las funcionalidades. ¿Entiendo, no? Entonces, potencialmente podría no perder presupuesto. En muchos casos que yo he seguido con esta máxima, efectivamente hemos cumplido con estas dos preguntas que acabamos de discutir. Yo he entregado en la fecha correspondiente el 85% de las funcionalidades. Número alto, pero no el 100%, el 90%. Que equivale al 98% de los casos. Hay 2 cosas que pueden ocurrir. El cliente, que es el que está pagando, me dice, ¿sabes qué? Estamos bien. No hay problema con este 98% del valor, en realidad el de ese 2% del valor que me dejaste fuera, lo puedo postergar, lo puedo ver de otra forma, puedo prescindir de él por ahora. Y puedo aprovechar de generar valor, de generar negocio, de recibir ingresos, literalmente, gracias a que he hecho funcionar una versión operativa en la fecha que estaba comprometida. Dicho eso, si yo ya estoy generando valor, yo como negocio empiezo a generar retorno y podría tener un reingreso de presupuesto. Y decir, ¿sabes qué? Hagamos la fase 2. Ningún problema, hagamos la fase 2. Les voy a contar algo adicional. Yo en los últimos años me ha tocado ser mucho más product owner en proyectos con fondos Corfo. Sin ir más lejos, estamos en este momento como equipo de Resolver entregando un proyecto Corfo de 8 meses de duración que se terminaba a fines de abril. Nosotros estamos haciendo la entrega el próximo viernes 29. Y la entrega ya la tenemos lista, a grandes rasgos. Estamos puliendo los informes, estamos puliendo algunas cosas, estamos aprovechando de agregar algo más de mejoras en unos modelos de predicción de radiografías y cosas de ese estilo, pero la tenemos entregada. Y la pregunta es cómo llegamos después de 8 meses a calzar con el 29 de abril a la perfección. La respuesta es súper simple, ajuste de backlog. Pero el ajuste de backlog no ocurrió ahora. No ocurrió ahora en abril, las últimas semanas. El ajuste backlog empezó en septiembre del año pasado. Eso es lo que tú tienes que tener como product owner visible desde el comienzo. Y para eso no puedes ser un tomador de pedido. Un tomador de pedido no tiene la capacidad de negociar eso. Si tú eres un product owner con sintonía con el negocio, tú sí tienes la capacidad. Entonces, como product owner, tienes que empoderarte de entender el negocio
y de representar al stakeholder, como yo le digo a algunos de mis clientes, porque muchas veces estos proyectos con fondos Corfo los estamos haciendo para un cliente que es el que postuló los fondos Corfo. Nosotros somos el proveedor. En realidad, dentro de la figura Corfo somos la entidad de colaboradora de desarrollo e innovación. Y efectivamente, me ha tocado decir esta frase en una reunión con stakeholders. Yo voy a cumplir con el backlog, a pesar de lo que ustedes opinen, en beneficio de ustedes. ¿Se entiende o no? Los voy a defender a ustedes de ustedes mismos. ¿Por qué pasa eso? Uno, ustedes, me imagino varios de ustedes han sido clientes, y uno como cliente quiere apretar, quiere más. Cuando se viene la fecha, empiezo a pedir más cosas, sobre todo en esquemas donde te acostumbraste que hay una flexibilidad de que en cada sprint yo puedo opinar y me incorporan esas opiniones y cosas de ese estilo. Se está acabando el tiempo, tengo que entregar, viene el MVP, viene la versión oficial, la vamos a liberar, le vamos a hacer el lanzamiento público, quiero agregar cosas, me entusiasmo, es parte del reflejo emocional humano, pero lo fundamental es que tengamos como product owner la cabeza fría de asegurar que estamos entregando valor de negocio en el momento adecuado. Pero para eso no es el momento ahora, el momento partió desde que partió el proyecto. Si tú ya traes un proyecto que viene híbrido o con muchos aspectos todavía tradicionales, donde hay una lista de requerimientos que hay que cumplir y todo ese tipo de cosas, por supuesto que es muy difícil hacer esa negociación, menos en el último sprint, menos en los últimos meses. Por lo tanto, ahí donde cuesta eventualmente cerrar ese alcance con más claridad, con más acuerdo conjunto, y por supuesto esto, el cerrar la fecha comprometida, va de la mano con no pasarse el presupuesto. Si yo no me paso el presupuesto ni me paso con la fecha comprometida, genero valor en la fecha correspondiente y eventualmente eso permite ampliar o renovar el presupuesto para agregar lo que falta. ¿Sí? Otra pregunta, típica que te va a hacer el cliente. ¿Cuándo va a estar listo el módulo X? ¿A quién le hace esa pregunta a quién? Un stakeholder al product owner, a ustedes como product owner. ¿Pueden contestar esa pregunta? Primera pregunta, ¿pueden contestarla o no? Totalmente. Sí, se puede contestar. ¿Pero tiene una fecha? Un sprint. Es un sprint. Los sprints tienen fecha, así que efectivamente, el módulo X debería estar listo más o menos en el sprint 6. Más o menos de lo que está. Estamos en este momento en el módulo, estamos en sprint 2. Le puedes hacer una aproximación. En sprint 6, que son 4 sprints más por 2 semanas, 2 meses más. Redondeando en 2 semanas, no le puedes comprometer una fecha exacta porque va a depender del alcance del último sprint. Pero le puedes dar, si es a 2 meses de distancia, le puedes dar una respuesta más o menos aproximada. Si ya estás en el último sprint para terminar el módulo X, el módulo de catálogo de productos, ¿va? Y tu equipo ya comprometió el último alcance para completar ese módulo y liberarlo y ponerlo en producción, tú le puedes comprometer, sí, está terminando este sprint que termina el viernes de la próxima semana. Así que a partir del lunes seguramente tú lo puedes ver en producción. Y tú puedes contestar esa pregunta. Pero normalmente lo que hay que hacer el esfuerzo es de indexar las respuestas a las entregas de sprint. No todo el desarrollo ágil está asociado a sprints, que es lo que vamos a hablar ahora en los ciclos. ¿Ah? Hay ciclos de tipo Lean, Kanban, que se van entregando cosas en la medida que se implementan. Tarea por tarea, funcionalidad por funcionalidad. Tú no acumulas 4 o 5 funcionalidades en un sprint. Eventualmente las vas liberando en forma constante. Pero para eso normalmente estás trabajando en régimen. Si estamos hablando de la mayoría de los casos de un proyecto, normalmente tienes que indexarte al sprint. Y la última pregunta, ¿cómo sé que el módulo X es seguro y cumple con la regulación de ciberseguridad nueva que impone la CMF? La Comisión Financiera. ¿Sí? ¿Cómo sé que eso cumple? Te lo pregunto un stakeholder al product owner. ¿Cómo respondes tú como product owner? Primera pregunta implícita. ¿Eso lo sabíamos de un comienzo, sí o no? Asumamos que sí. Por lo tanto, todo lo que ustedes como product owner definieron en el backlog tiene que cumplir con criterios asociados a las regulaciones correspondientes de ustedes.
La regulación está implícita, incluso muchas veces explícita, dentro de las historias que ustedes están armando en el back. Tiene que estar. Entonces el equipo de desarrollo no necesariamente está sintonizado con regulaciones muy específicas que dependen del contexto de negocio. Yo soy un desarrollador, no sé de las regulaciones financieras, particularmente en Chile, ¿sí? Pero evidentemente un product owner tiene que incorporar esas regulaciones o todas las exigencias dentro de los criterios de aceptación o dentro de las características de las historias que les está entregando al equipo, de manera que el equipo simplemente sigue esa visión y los implementa. ¿Sí? ¿Me siguen? Buenísimo. Ya. Viene el desafío de entender entonces, ya yo creo que ya están entendiendo cómo reforzar el rol del Product Owner, y varios de ustedes seguramente se están imaginando, hoy día yo estoy participando en este proyecto, yo creo que efectivamente haber logrado este tipo de esquema no habría sido tan fácil, y estoy de acuerdo, muchos de los proyectos en que ustedes pueden estar participando vienen a veces subconscientemente armados con esquemas más tradicionales, a pesar de que hay una declaración un poco más ágil, porque cuesta sacar los paradigmas, sobre todo cuando hay muchos miembros de la organización que no necesariamente están sintonizados con la agilidad, o que tienen evidentemente una preparación en agilidad totalmente clara. Hay un proceso híbrido y de transición, lamentablemente, que a veces dura incluso un par de años, que depende un poco de la regularidad cultural de la organización, que no solamente ustedes que están participando en esos proyectos, sino que además del resto de los participantes. Pero en la medida que ustedes se puedan ir empoderando de este rol de Product Owner, van a poder consolidar estos conceptos con más claridad y transmitir, porque no se trata de ponerse pesado con los stakeholders, sino que se trata de transmitir, como les decía yo, de, oye, yo voy a ir en esta línea porque el esquema de agilidad, el esquema de trabajo que hemos adoptado aquí, me da beneficios en este sentido, me propone condiciones en estos otros aspectos, y esto es lo que de alguna manera me va a permitir entregarles el valor que ustedes están esperando. A pesar de que ustedes me quieran hacer cambios, a pesar de que ustedes me quieran hacer preguntas de qué fecha vas a tener listo, a pesar de que me digan dónde está el presupuesto, yo les puedo contestar todo eso, pero no desde el paradigma tradicional, donde había un dimensionamiento grande al principio y uno trataba de seguir ese plan, sino que desde el paradigma de agilidad, en que nos vamos adaptando, pero hay ciertas dimensiones que mantenemos, como por ejemplo los timebox, las fechas efectivamente establecidas. Vamos a ver cómo se encarna este Product Owner, y para eso les voy a pedir, en Zoom existe esta barrita de reacciones, la barrita de opiniones, ¿ya? Y ustedes se van a encontrar por ahí abajo en la barra, van a aparecer por ahí las reacciones, los emojis, y para ir participando, en vez de que activen el micrófono y contesten todos a la vez, ustedes me van a decir sí o me van a decir no, porque les voy a hacer como 3 preguntas en términos de dónde puede estar ubicado el Product Owner, y tratemos de ver por dónde va, ¿ya? Entonces pueden contestar con la mano arriba o la mano abajo. Si no lo encuentran, háganlo en cámara, o pueden utilizar estos otros emojis si ya los ubicaron. Si quieren pueden hacer una prueba por ahí. Bien. Típico escenario de proyecto, incluso de desarrollo. Tenemos la empresa cliente y tenemos un proveedor de desarrollo. Nosotros como GUX normalmente cumplimos este rol de acá. A veces tenemos Scrum Master, a veces no tenemos Scrum Master, pero eventualmente tenemos este rol de empresa de desarrollo. Entonces, viendo esta lógica, tiene que haber un Product Owner, ¿cierto? ¿De dónde sale el Product Owner? Vamos a preguntarle primero. ¿Puede ese Product Owner ser el cliente o uno de los interesados? Acuérdense de todo lo que conversamos recién de las características del Product Owner. Ahí apareció una mano hacia abajo. ¿Puede ser literalmente el mismo cliente o uno de los interesados? Patricio dice que sí, Esteban dice que no, Heber dice que no, Pablo, María Inés dice que sí. Aparecen otras. Está medio, creo que gana el no. ¿Ah? Creo que gana el no. Si fuese el cliente uno de los interesados, ¿cuál es una de las exigencias fundamentales que tiene que tener para cumplir el rol de Product Owner? Contacto con el equipo de desarrollo, ¿no? Participar y ser componente de la célula de desarrollo. El Y cliente, dedicación 100% también, ¿no? dedicación cercana al 100%. Como yo les decía, puede haber algunos casos de 50%. El cliente, que es el gerente comercial de la empresa, o uno de los interesados, que efectivamente es uno de los fundadores de la empresa, ¿pueden dedicarle 100%? No. Difícil. En una startup
podría ser, pero aquellos de ustedes que están en la startup, yo mismo que efectivamente he generado startup, es desafiante, pues si no anda a ver en qué momento tenéis que preocupar de que haya el flujo financiero va a pagar los sueldos a fin de mes, de que la empresa de contabilidad te cumpla con las declaraciones F29, etcétera. O sea, evidentemente hay ciertos roles que demandan una serie de actividades adicionales más allá del proyecto. En general, no es trivial que un cliente o alguno de los interesados sea el product owner, pero podría ser, siempre y cuando tenga el resto de la organización que lo apoye en ese rol. Primera característica, un tema de dedicación. Segunda característica, vamos a ver si la cumple. A lo mejor resolvemos lo de la dedicación. Listo. Supongamos que está resuelto. Segunda característica, conoce cómo hacer historias, sabe cómo hablar con el equipo técnico, tiene estas habilidades blandas, tiene sintonía para hablar con el resto de sus cofundadores o eventualmente las otras áreas dentro de una empresa, como para realmente tener la sintonía completa del proyecto. Entonces, la respuesta a esta pregunta es, ¿puede ser el cliente uno de los interesados? Y la respuesta es muy, depende del caso. Yo en mi caso he visto ocasiones en que efectivamente alguien de la empresa toma el rol de product owner, pero tiene que tener por lo menos una capacitación inicial en este contexto y no tener una... Puede dedicarse a otras cosas, pero su prioridad tiene que ser el proyecto. Su prioridad de todas maneras tiene que ser el proyecto. Tiene que poder dejar botadas otras cosas para poder responder dudas del equipo de desarrollo, para poder juntarse con los stakeholders, para llegar a la demo. ¿Qué cosa no puede ocurrir jamás? Oye, de acuerdo a lo que definimos, todos los viernes a las 3 de la tarde hacemos la demo de entrega de sprint. Este viernes yo no voy a poder porque tengo otra reunión por otra característica. No, eso no es presentable como product owner de un proyecto. Tu prioridad tiene que ser este proyecto. Ya, si puede o no puede ser, digamos que puede o no puede ser product owner o uno de los clientes interesados, puede ser, entonces, no existe alguien dentro de la empresa cliente, están todos ocupados, tienen conexión con el negocio, pero no tienen la dedicación. ¿Puede ser alguien de la empresa de desarrollo? Manito arriba, manito abajo. Esteban dice que sí, Roberto dice que sí, Roberto también, Rodrigo dice que sí. Gana la manito arriba, parece. Unánime, unánime, unánime. Puede ser, efectivamente puede ser, pero tiene que tener una exigencia. ¿Puede tener la dedicación? Sí, dentro de la empresa de desarrollo destinamos a alguien con las horas correspondientes para que cumpla ese error. En teoría, esa persona que tiene el que viene de la empresa de desarrollo tiene sintonía con el equipo de desarrollo, así que se puede comunicar bien, le puede explicar las historias con tranquilidad. ¿Qué exigencia podría ser media compleja? Conocer el negocio. Conocer el negocio. ¿Soy capaz, en mi rol de product owner, viniendo desde la empresa de desarrollo, de entender todas las características del cliente? Porque acuérdense, no necesariamente voy a ser un tomador de pedidos, voy a escuchar lo que me dice el cliente, los usuarios, y voy a tomar pedidos y lo transformar en historia. Yo tengo que preguntar, tengo que analizar, tengo que eventualmente cuestionar y ser capaz de priorizar, aunque algunos interesados me digan que tienen una prioridad y otros tienen otra. Entonces, tengo que tener un nivel de sintonía con el negocio que a veces no es trivial, sobre todo en negocios que son bastante complejos. A mí me ha tocado de repente meterme en entender problemas médicos, y yo no tengo formación de médico, entonces evidentemente ahí tengo que resolver algo. Tercera pregunta, ¿puede ser un externo? Un tercero, un consultor. Mira, efectivamente esta es una empresa retail, vamos a traer un consultor externo de retail, que sepa de retail, y que eventualmente esté capacitado en este tipo de metodología, por lo tanto puede hacer, sí, efectivamente podrían hacer, ahí ganaron varias manos arriba, sí, podría ser, de nuevo con los requisitos de que tenga la dedicación correspondiente, potencialmente validar que el conocimiento y sensibilidad que tenga, no tiene de nuevo que ser un súper experto en el negocio, pero tiene que tener suficiente conocimiento del contexto de negocio para poder, obviamente, sintonizar. ¿Puede ser parte de la empresa cliente? Efectivamente, si es parte de la empresa cliente, tiene que pensar que se va a conformar una célula específica para implementar esta solución, y él tiene que sentirse parte de. No puede hablar con la empresa de desarrollo como un proveedor cliente. ¿Se entiende? Cliente-proveedor. Tiene que ser parte.
Hay muchas veces que yo he escuchado decir, no, si no se preocupen, somos todo un equipo, pero eventualmente cuando se ponen las cosas complejas es donde es más fácil echarle la culpa al proveedor que mirarlo como un integral. Y ahí hay que hacer un cambio de paradigma que a veces es importante. A mí me gusta decir cuando me toca apoyar a organizaciones que están adoptando agilidad, que el mayor desafío no es entender el método, es hacer el cambio de paradigma, porque de verdad uno tiene reflejos de repente que son más o menos complejos. Alternativa, y esto me ha tocado hacerlo varias veces, cuando efectivamente el Product Owner es parte de la empresa proveedora. Efectivamente el Product Owner tiene una sintonía, es por declaración parte del equipo, incluso aunque sea un externo, pero puede que no tenga suficiente conocimiento del negocio. Hazlo trabajar de la mano con lo que se llama un stakeholder principal. En un caso de un banco hace 3 años atrás, incluso declaramos un Product Owner proxy, que era como la cara visible del Product Owner, pero en realidad le preguntaba todos los detalles a alguien que conocía el negocio en forma específica. Hay distintas fórmulas y va a depender obviamente del contexto, de la naturaleza del negocio, de las personas que están disponibles, porque no siempre uno tiene la libertad de, oye, traigamos expertos en esto, el equipo efectivamente está disponible aquí, se pueden sentar dentro de la oficina, hoy día estamos trabajando remoto, pero tengamos sesiones de Zoom o de Meet en el fondo de todas las tardes, cosas de ese estilo, no siempre hay toda la flexibilidad que uno quisiera, pero hay que encontrar esos esquemas lo más adecuado. Ok, no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Se le ocurre, pensando en esta conversación, algunos contextos que han vivido o que de repente alguna inquietud complementaria? Si no, nos vamos a estos últimos 7 minutos, 6 minutos. Una duda. Sí, dale. Cuando, por ejemplo, en la empresa cliente, ellos también tienen su owner, por así decirlo, y el stakeholder principal, y empieza a afectar como la célula del owner del proyecto de desarrollo. ¿Cómo se maneja en ese caso? A ver, o si te ha pasado en alguna parte como que el stakeholder principal sea un product owner, como de profesión, por así decirlo, dentro de su empresa. Ya. Y empieza a afectar como al equipo de desarrollo, siendo que él no es como... empieza a saltarse el product owner oficial declarado y empieza a hablarles directo. Claro. Sí, pasa. Y de hecho, creo que pasaba mucho más, no, iba a ser en el mundo presencial. Pasa igual hoy día con la cantidad de canales de comunicación vía WhatsApp, empieza a pedirle cosas directo al equipo. Sí pasa. ¿Cómo lo resolvemos ahí? Primero, el equipo que de repente recibe la comunicación directa de este stakeholder principal que se está bypaseando al product owner, no significa que no pueda conversar, ¿eh? En el fondo, de repente hay organizaciones que son tan fundamentalistas de Scrum que dicen, no, el stakeholder no puede hablar directamente con los equipos de desarrollo, así que no existe un canal, no tienen los teléfonos, no tienen los emails, los tienen escondidos detrás de una cortina de hierro, en el fondo. No, es una exageración. Puede haber una conversación y perfectamente incluso alguien del equipo de desarrollo puede ir y preguntarle algo a ese stakeholder que ven como participante. Entonces estaría bien. Pero toda petición, toda solicitud, toda exigencia que puede hacer este stakeholder en esta dirección, el equipo de desarrollo tiene que recibirla en un sentido de apertura. Oye, mira, yo creo que está súper bien, pero conversémoslo con el product owner, con la product owner. Vayamos a contarnos, juntémonos con la product owner para que efectivamente ella reciba esta modificación que tú estás pidiendo, esta condición que tú estás planteando, y que en ese sentido ella lo meta dentro del backlog y lo priorice. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tú puedes ser el stakeholder principal, no se te olvide que hay otros participando de por medio. Es muy probable que la product owner no está recibiendo solamente la opinión de este stakeholder principal, puede que sea el 90%, pero hay un 10% que viene de otras cosas y la product owner es la que está viendo la priorización. Puede que el stakeholder que no está participando como product owner, aunque tenga regularmente un rol de product owner en otros proyectos, aquí no lo es, eventualmente puede que no esté con la sintonía de cómo estamos priorizando el trabajo y puede que tampoco sepa efectivamente cuál es la velocidad, incluso las habilidades específicas del proyecto. A mí me ha pasado muchas veces que hay un desarrollador que es un poco más visible, porque es un poco más bueno para conversar, porque a lo mejor es un poco más experimentado, tiende a ser el líder natural, y tienden a preguntarle a él todo, en el fondo, pero no necesariamente es el correcto. Ahí, Pablo, levantaste la mano, dale, Pablo. Sí, tengo una duda. Cuando la empresa cliente tiene su propia metodología, ¿cómo?
Uf, ¿Cómo se buena conecta con el pregunta. Product Owner? Tremenda pregunta, y creo que la voy a partir respondiendo ahora y la voy a continuar respondiendo en las siguientes láminas, pero parto por contestar quizá lo básico. La empresa cliente tiene su propia metodología y tú tienes que evaluar si eso calza dentro del esquema de agilidad, particularmente los ciclos de vida ágiles, estilo Scrum, estilo Kanban, Lean y cosas de ese estilo. Si tú ves que hay ciertas exigencias que tienen más similitudes con el mundo tradicional. Oye, efectivamente el equipo va a desarrollar, pero una vez que desarrollen, va a pasar por todo un proceso de QA dentro del cliente. Entonces tú tienes que entender que la entrega de un sprint, lo que sale de un sprint, no es lo que sale de un sprint dentro de la agilidad, es una entrega parcial. Entonces, como Product Owner tienes que empezar a sintonizar de que en realidad el término de un sprint no es la disponibilidad de una versión operativa, y eventualmente tú puedes tratar como equipo de incorporar la mayor cantidad de actividades que hace ese equipo de QA externo dentro de la empresa cliente, que es externo a la célula. En el fondo, no es parte de esto, sino que hay un grupo interesado, el área TI o el área de operaciones, en el fondo de la empresa, que te va a hacer un testeo completo y nos vamos a demorar 2 semanas. Entonces, eso tenéis que mirarlo como parte de la lógica. ¿Eso calza dentro de una filosofía ágil 100%? No, definitivamente no, y en ese sentido hay que empezar a mirar el mundo híbrido, y yo creo que en algún momento, yo creo que en la última sesión, vamos a hablar de cómo navegar el mundo híbrido. Hoy día, sobre todo, hay hartos libros que hablan de buenas metodologías para poder encontrar ese punto de equilibrio y balance, pero no es trivial. Ahora, mi experiencia cuando yo he podido participar, sobre todo desde un comienzo, porque a veces me toca a mí en mi rol de consultor llegar cuando ya gran parte del partido de fútbol está jugado. Pero cuando parto del comienzo, yo trato de proponer esquemas de trabajo que diluyan esos silos, diluyan esa dependencia de estructuras que normalmente están del lado del cliente. Supongamos que no vienen del lado del desarrollo. El lado del desarrollo tiende a ser, nosotros como empresa proveedora de desarrollo, como Google, Resol, tendemos a tener ya más incorporados estos métodos, pero a veces al llegar a una licitación, al llegar a un proyecto que efectivamente fue propuesto, tenemos cierto grado y rango de proposición de esquemas de trabajo, pero no siempre es absoluto. Entonces ahí es donde está el punto de equilibrio y va a depender de cada caso. Buenísima pregunta tuya, Pablo, y yo creo que vamos a seguirla contestando en la medida que vayamos avanzando en varias cosas más. Estos últimos 2 minutos les voy a contar muy rápidamente que hay ciclos de desarrollo ágil. Sin ir más lejos, Discipline Agile, esto es una lámina del curso de Discipline Agile, propone 6 tipos de ciclos de desarrollo, y uno podría decir, ya, me vaya a marear con 6, me cuesta entender 1, eventualmente 2, pero 6 es demasiado. No voy a entrar en los 6, pero sí les voy a comentar de 2 que son los típicos que se utilizan en los proyectos que seguramente trabajamos, según lo que yo entendí en la sesión anterior. Algunos vienen de empresas grandes, otros son de Google, que efectivamente como proveedores trabajamos con proyectos relativamente grandes, y algunos de ustedes son de startup. El ciclo de vida ágil, que es muy parecido, es prácticamente basado 100% en Scrum, es el que más se utiliza en proyectos propiamente tal, que tienen un inicio y un fin. Sacar un MVP, ¿no? Sacar una primera versión operativa, el hacer una nueva versión de un sistema que ya está hecho, el hacer una renovación de un módulo completo, son típicos proyectos que uno ataca de esta forma. Y los otros son los de entrega continua, los que están aquí en la mitad, el Continuous Delivery. La entrega continua, hay uno que está basado en el esquema ágil, otro que está basado en el Lean. La mayoría de las startups que tienen un servicio operativo en régimen que está afecto a mejora continua, se relaciona más con un Continuous Delivery Lean, eventualmente un Continuous Delivery Agile, y yo les voy a contar un poco más de estos dos en general. Como ya les adelanté, algo que les quiero contar, efectivamente aquí está Scrum. Aquellos de ustedes que conocen Scrum, aquí están los requerimientos, se transforman en un backlog, el backlog está priorizado, viene el sprint o la iteración. El nombre de sprint es solamente de Scrum. Efectivamente hay muchos otros métodos que hablan del concepto amplio de la iteración. Se trabaja en la iteración, que puede durar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, de repente muy exageradamente largo, 4 semanas. Hay una daily, hay una coordinación daily, hay un trabajo diario, y una vez que se termina esto, pasamos a una entrega, la demo,
ver si continuamos, etcétera, una serie de cosas. Y aquí hay cambios en los requisitos y se vuelve al inicio y seguimos haciendo feedback y eventualmente decidiendo esto. Discipline Agile propone algo que yo comparto 100%, es que este esquema, a pesar de que es cíclico en proyecto, tenga 3 grandes fases. Una fase inicial de la Inception, ya hemos hablado de la Inception, partamos entendiendo qué es lo que queremos hacer, pongámonos de acuerdo. Tengamos una fase larga de construcción donde hacemos varias iteraciones y tengamos una fase final de transición donde todas esas versiones iterativas que a lo mejor las hicimos como versiones alfa, versiones beta, las probamos con un focus group, con friends and family, eventualmente podemos continuar en forma operativa. En forma operativa en régimen. Y ahí le damos la posta a partir de la transición. Yo sé que hay varios que se tienen que ir. Adelante, estamos terminando. Le pasamos la posta al ciclo de Delivery Lean, que lo vamos a conversar con un poco más de detalle el próximo martes a las 4. ¿Ya? Eso, lo dejamos hasta aquí por hoy. Me pasé 1 minuto y fracción. Espero que tengan muy buen fin de semana. Me quedo un par de minutos si alguien tiene alguna duda, inquietud complementaria, y les mandé un mail con el video y el PDF de la clase pasada. Voy a hacer lo mismo seguramente con lo de esta sesión de hoy. ¿Dudas, inquietudes? Yo me tengo que salir, muchas gracias. Vale, que estén muy bien. Agregar en la cita. ¿No estaba ahí? agenda. Te agrego. No, por Te agrego. favor. porque No hice se yo la me- cita, pero se sí, me pasa. te agrego de todas maneras. Vale, Ah, ya. Muchas gracias, Rodrigo. ya, que estén Chao. bien. Gracias, que estén bien.